De nuestras vidas. Por eso creo que es importantísimo esto de reiniciar nuestra vida espiritual. Y por eso les hablaba hace un momento que el comportamiento, nuestra forma de vida aquí en la tierra va a ser determinante para otros, va a ser crucial para muchas personas. Usted puede ser un libro abierto donde muchos lean a Cristo en sus vidas. O por el contrario, puede que muchos rechacen a Cristo por nuestro comportamiento. Por eso, el reinicio de nuestra vida depende mucho de cuánto estamos dispuestos a invertir en oración, en estudio de la palabra, para que el fruto del Espíritu Santo se vaya haciendo evidente en nuestras vidas. Porque recuerde que es el fruto del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo lo que van a ver otras personas. Pero el fruto del Espíritu Santo no surge solamente porque usted sea cristiano. Creo que necesitamos reiniciar nuestra oración, reiniciar nuestro estudio de la palabra de Dios, reiniciar aquellas disciplinas espirituales que a veces dejamos atrás al ir transcurriendo el año. A veces empezamos el año con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha disposición, pero se nos va acabando como esa energía a lo largo del año. Por eso creo que esta temática es muy importante para nosotros, para que usted y yo podamos realmente enfocarnos. Y ese era el mensaje del apóstol Pedro a los cristianos en ese tiempo. Recordemos un poquito el contexto de la carta de Pedro. La carta de Pedro nos habla de un pueblo, de una iglesia en medio de situaciones complicadas, difíciles. La Babilonia de ese tiempo era Roma. Roma quería exterminar realmente a los cristianos, quería acabar con el cristianismo y buscaban la forma de hacerlo. Y los cristianos tenían que buscar la forma de seguir adelante y de alguna manera tratar de salvar su vida física. Y aun si no lo lograban, no importaba, porque tenían la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que Pedro les quiere transmitir a la iglesia. Y hay consejos que le da Pedro a esta iglesia acerca de cómo debían de vivir en medio de esa Babilonia. ¿Cómo deberían? Usted por eso, leyendo Pedro, se va a encontrar que da consejos a los esposos, a las esposas, va a dar consejos el apóstol Pedro a la iglesia misma, cómo conducirse en medio de la autoridad, cómo realmente usted debería de ser un buen trabajador, un buen siervo en medio de este mundo. Todo eso está en la carta de Pedro. Eso nos hace pensar realmente que lo que el Señor quería que su iglesia en ese tiempo tuviese claro era su comportamiento en medio de, pase lo que pase, aunque estén bajo presión, pero el comportamiento de ellos era muy importante. La conducta de ellos era muy importante, era más importante que cualquier cosa. Y creo que eso es muy importante para nosotros hoy. Nosotros podemos saber mucha Biblia y podemos saber muchos textos bíblicos y podemos tener una doctrina correcta, pero si nuestro comportamiento no está de acuerdo o acorde a lo que decimos creer, pues no tiene sentido. Realmente la vida cristiana no tendría sentido si nuestra vida y nuestro fruto no es evidente. Por eso es importante reiniciarnos en todo este tema de las disciplinas espirituales. Y por eso los consejos que el apóstol Pedro a la iglesia son muy importantes. Cuando nosotros reiniciamos nuestros dispositivos, pues nos encontramos que ayuda un poquito. No mejora del todo, pero ayuda, ¿cierto? Nos da la capacidad de poder tener más rapidez cuando buscamos cosas. De pronto la batería dura un poquito más. Bueno, hay muchos beneficios de reiniciar un dispositivo. Se puede limpiar un poquito la memoria y eso nos ayuda muchísimo. Creo que eso es el propósito de nuestra vida, de esta temática, que podamos lograr a través de la palabra de Dios, de la obediencia a su palabra, tener un reinicio, aunque la situación que estemos viviendo no sea la mejor. Entonces, cuando reiniciamos nuestra vida espiritual, creo que funcionamos mejor.
Cuando reiniciamos nuestros dispositivos funcionan mejor, ¿no es cierto? El comportamiento de un dispositivo que se reinicia mejora. El comportamiento de un cristiano que entiende el poder de reiniciar su vida espiritual mejora, debe mejorar. O sea, no hay nada que hacer. O sea, usted y yo, cuando decidimos voluntariamente someternos a la verdad de su palabra, obedecer su palabra, pues sencillamente funcionamos mejor. ¿Cómo está su funcionamiento hoy? Y ese es el tema de hoy, el reinicio, un comportamiento adecuado, un comportamiento que sea digno. ¿Cómo el apóstol Pedro les transmite este mensaje a esta iglesia tan llena de dificultades? Cuando nosotros vamos al capítulo 2, ¿sí? Creo que ya en el devocional vamos en el 3, pero yo no podía avanzar al 3 sin comprender lo que el apóstol Pedro les dice a ellos en el capítulo 2. Y sobre todo en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4 y 5, ahí nos encontramos con un texto muy importante para todo aquel que quiera reiniciar su vida de fe, todo aquel que quiera reiniciar su vida cristiana. Primera de Pedro 2, 4, 5. ¿Listo? Vamos a leerlo. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es aquí en donde yo quiero que pongamos toda nuestra atención hoy. Es en esta parte, cuando el apóstol Pedro les escribe a estos cristianos y les da una recomendación. Acérquense a Cristo como esa piedra viva. Acérquense a Cristo como esa roca firme que es capaz de sostener su vida en cualquier circunstancia que usted esté viviendo. Una roca firme. Nosotros, de alguna manera, hemos sido enseñados en la Biblia acerca de Cristo como la roca. Cristo es nuestra roca, Él es nuestra roca, pero ¿realmente somos conscientes de lo que eso significa, que Él sea la roca? Entonces yo quiero hablar de 2 puntos solamente en este pasaje. ¿Sí? 2 cosas importantes que necesitamos comprender nosotros para poder reiniciar nuestra vida y tener un comportamiento digno. Si aquellos cristianos estaban viviendo muy mal, y si la estaban pasando muy difícil, ¿cómo podían tener un comportamiento digno en medio de una situación tan difícil? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo hacerlo? Y entonces el apóstol Pedro les va a dar unos consejos. Yo encontraba en este pasaje, sobre todo en este pasaje, en estos 2 versículos, 2 cosas. Lo primero, hay que escoger lo que es realmente valioso. Escoge lo que realmente es valioso. Bueno, hay cosas en nuestras vidas que usted y yo les damos mucho valor. Y cuando usted considera algo valioso, realmente valioso, usted lo cuida, usted lo guarda, lo atesora, ¿verdad? Pero cuando las cosas no son tan valiosas y no le damos el valor que tiene, entonces descuidamos eso. Por ejemplo, ¿cuánto valor nosotros le damos a la oración, a la lectura de la palabra? ¿Cuánto valor le damos a la iglesia, a la congregación? Cuando nosotros vamos perdiendo el valor o le vamos quitando el valor a eso, nosotros le vamos dando valor a otras cosas. ¿Sí? Usted deja de darle valor a lo que realmente tiene valor y se lo traslada a otras cosas. Entonces se lo trasladamos, ¿verdad?, al trabajo, se lo trasladamos tal vez al estudio, se lo trasladamos a otras cosas y le damos valor, y entonces ahí es donde nos enfocamos. Por eso yo quiero que hoy, a través de este pasaje, usted y yo escojamos realmente lo que es valioso. ¿Por qué les digo esto? Porque en el versículo 4, que acabamos de leer, volvamos a leer, dice, acercándoos a él, piedra viva, y luego dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí hay 2 cosas muy importantes, ¿cierto? Habla Pedro de Cristo como una piedra, ¿cierto?, que la gente desechó, pero que el Padre le dio un valor muy importante. Por un lado vemos a Dios, al Padre, dándole un valor a esa roca que es Cristo, un valor precioso. Dice, piedra valiosa, una piedra viva, valiosa, dice, para el Padre.
Pero esa misma piedra, ¿cómo la consideraba la gente? ¿Cómo la consideraba el pueblo de Dios? ¿Cómo la consideraba según el pasaje? O sea, sin valor, por eso la desecharon. Cuando tú no le das valor a algo, lo desechas, lo haces a un lado. Imagínate tú el escenario, Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? El Mesías, el Salvador, a quien el Padre considera una piedra valiosa y preciosa, la gente se dio el lujo de desecharla. Es decir, no sirve esta piedra, ¿cierto? O sea, no nos interesa. No le damos el valor que merece, ¿cierto? Y lo hacemos a un lado. Y cuando hacemos eso, estamos dejando a un lado lo más valioso que hay en la vida, Cristo, la roca, que es Cristo. Por eso depende de nosotros. Cuando Dios le da a usted la oportunidad de escoger, usted debe escoger. Dios siempre le da a su pueblo, escoge. Escoge entre la bendición y la maldición. Escoge entre el camino ancho y el camino angosto. Escoge entre la verdad y la mentira. Siempre escoge. Dios nos da esa gracia de poder escoger a nosotros. Y aquí vemos a un pueblo, al pueblo de Dios, y sobre todo aquellos hombres religiosos, aquellos hombres que conocían la ley, fueron los que desecharon a Jesús. Aquellos que más conocían las Escrituras fueron los que desecharon a Cristo. Interesante, ¿verdad? O sea, no eran personas que no conocían las Escrituras, conocían la ley, pero cuando vieron a Jesús lo desecharon, lo menospreciaron. Eso dice la Biblia. Y eso pasó con Jesucristo. La piedra. Cuando vamos a construir, generalmente nosotros construimos sobre unos cimientos, ¿verdad? Sobre unos cimientos. Y los cimientos son muy importantes. Creo que es la base, la esencia de una construcción, los cimientos. No tanto es lo que se construye hacia arriba, o sea que lo que se construye hacia arriba depende mucho de ese cimiento que hay allí. Y si el cimiento es un cimiento fuerte, y si hay roca allí, pues lo que se construya de ahí para arriba seguramente también será fuerte y firme. Por eso la Biblia nos habla siempre de la insensatez de los hombres que deciden construir su vida sobre arena. La insensatez del necio que decide solo escuchar pero no obedecer la palabra de Dios, y la Biblia dice que ese es un hombre necio, insensato, porque escucha pero no hace. Pero también la Biblia nos hace ver cómo hay personas que escogen escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, y la Biblia dice que son sensatos, sabios, prudentes. Porque cuando vengan los ríos y los vientos y las tempestades, aquella casa que está edificada sobre roca pues permanecerá, pero aquella casa que está edificada sobre arena pues sencillamente se irá al piso. Estos cristianos de Primera de Pedro y de Segunda de Pedro eran cristianos que estaban pasando por momentos muy difíciles. O sea, es como que ríos, vientos, tormentas estaban soplando sobre esas vidas. Esa era la realidad de esos cristianos. Y Pedro quería asegurarse que esas personas que estaban viviendo así, vinieran a Cristo como su roca. Y que su vida fuese cimentada en la roca que es Cristo. Y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, ellos podrían permanecer en el tiempo hasta el final con solamente poner su confianza en Jesús. Y aunque lo demás no estuviese bien, pero su confianza en Jesús les daría seguridad, les daría la capacidad de tener un comportamiento digno en medio de cualquier circunstancia, cualquiera que sea la situación que estuviesen viviendo. Perseguidos, con hambre, ¿no es cierto?, con enfermedad, bueno, lo que ustedes se imaginen, no sé cuántas cosas ellos estarían experimentando. Pero el apóstol Pedro los quiere animar y les quiere decir, no importa, acérquense a Cristo, la roca fuerte, firme, la roca viva. Esa es la única esperanza que ustedes tienen. No hay otra esperanza. No pueden esperar que lo que hayan logrado terrenalmente les vaya a servir de a mucho. Es Cristo, es Jesús.
Y eso es lo que a veces como iglesia necesitamos entender y volver a entender. Esa roca dice que la gente la desechó, ¿verdad? El hombre la desechó, pero para Dios era escogida y preciosa. Escogida y preciosa. Ese es nuestro Cristo, precioso, escogido, valioso. Ese es su Cristo y es mi Cristo, a quien debemos darle el valor que se merece. Y además la Biblia dice que Cristo no solamente es una roca, sino que le da un calificativo especial a Cristo como roca, y dice roca viva. Eso es como contradictorio. ¿Usted en dónde ha visto una roca viva? Las rocas son muertas porque son piedras, no tienen vida. Pero acá dice, Cristo es la roca viva. O sea, una roca que tiene vida. Porque cuando hablamos de Cristo y del carácter de Cristo, nos encontramos con que, claro que Cristo es la roca viva, a diferencia de las demás rocas que están muertas. Cristo es la roca viva porque tiene ciertas características el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es eterno, por eso es una roca viva, es eterno. Su fortaleza es invencible. Hoy cantábamos, admirable consejero, príncipe de paz. Es el carácter de nuestro Señor. Una roca viva es una roca que tiene el poder para sostener, para afirmar y permanece en el tiempo. Una roca habla de eternidad. Hay rocas seguramente que han permanecido durante siglos, siglos y siglos y miles de años. Y ahí están. Una roca habla de eternidad, por eso es que la mejor comparación para Cristo en este sentido es una roca, porque es eterno. Y una roca tiene el aspecto de algo fuerte, ¿verdad? O sea, ¿cómo pretender destruir una roca solo con nuestras manos? Es difícil, se necesita para destruir una roca herramientas especiales para poder destruir una roca, y si no puedes destruir una roca así o quebrantar una roca, hay que meterle dinamita. Es la única manera. Pero Cristo, el Señor nos muestra un Cristo que es como una roca pero viva, o sea, está muy por encima de cualquier roca terrenal o física, porque es eterno, tiene el poder. Muy bien, pero aún así, con todas las características que tiene Cristo, la gracia, su favor, su misericordia, su poder, fue desechado, ¿cierto? Fue desechado. No lo aceptaron. Y yo me pregunto, hoy sigue pasando lo mismo, hoy es igual. Hoy no solamente la gente que no tiene a Cristo desecha a Cristo, sino que la misma iglesia ha entrado en un tiempo en donde desecha a Cristo. La iglesia de este tiempo no es una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. La iglesia de este tiempo es una iglesia basada en las emociones, en el aquí y el ahora, en lo material y en lo terrenal. La iglesia de hoy es una iglesia que no le gusta a Cristo. Porque Cristo siempre nos va a hablar de obediencia, de sujeción, ¿cierto? De humildad, de carácter. Y al parecer a la iglesia no le gusta mucho eso. Por eso es que Cristo sigue siendo desechado, sigue siendo sacado. No solo el mundo saca a Cristo, porque lo sacaron de las universidades, de los colegios, lo están sacando de la familia también, la familia. Hay familias, escuche, hay familias que cuando uno les va a compartir a los hijos de Cristo, ya no conocen a Cristo, ya no saben, porque sus padres ya también perdieron aún eso que traían de pronto por tradición acerca de Dios y de Cristo. Y muchas generaciones nuevas, de jóvenes nuevos, ya no conocen a Jesús. Ya no saben ni siquiera quién es Cristo. Eso es triste, ¿verdad?
Es la generación que estamos viendo, que estamos enfrentando. Una generación que ha sacado a Cristo. A Cristo se lo ha sacado y se lo saca de la familia. La familia ya no quiere a Cristo. Por eso es importante reiniciar nuestra vida espiritual volviendo a lo básico y volviendo a que Cristo sea el centro de nuestra vida y de nuestra familia, de nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros ya hemos decidido que Cristo es el centro de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras conversaciones? Cristo, la roca, que fue desechada para Cristo, para Dios valiosa. Aquí podemos ver dos clases de estimación, la estimación del hombre y la estimación de Dios. Lo que Dios estima valioso y lo que el hombre estima valioso. Para el ser humano Cristo no fue valioso y no es valioso, para Dios sí. Ahora, ¿estamos dispuestos a darle valor a lo que realmente es valioso? ¿Estoy dispuesto en mi corazón a darle el valor a Cristo, el valor que tiene Cristo, la importancia que tiene Jesús? Y eso tiene que ver con todo lo espiritual, su palabra, la obediencia, la iglesia misma. ¿Cuántos aún a la iglesia también la vamos desechando de nuestra vida? La vamos dejando a un lado, como algo opcional, como algo secundario, como algo que no es importante para nosotros, cuando para Dios la iglesia es muy importante, porque es su familia, es su pueblo. Somos, dice la Biblia, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o sea, somos su iglesia. Pero ¿cuánto valor le damos a lo que Dios le da valor? Y Dios le da valor a la iglesia. La iglesia es valiosa. ¿Acaso no hemos entendido que si hay algo que va a trascender a la eternidad es la iglesia? La iglesia, como tal, la iglesia, la novia del Cordero, la esposa. ¿Cuán importante es para nosotros la iglesia? La comunidad de fe. Por eso está la estimación de Dios y la estimación del hombre. Me encontraba una historia por allí que dije, vale la pena leerla. Es algo tradicional, es una historia, bueno, no está en la Biblia, pero la tradición cuenta esta historia acerca de cuando se estaba construyendo el templo del Señor. Dice, según una tradición, durante la edificación del templo de Salomón, los bueyes acarrearon una piedra que según ellos no se ajustaba a ninguna de las paredes que estaban levantando. Fue echada a un lado y pronto olvidada y cubierta por la vegetación. Pasando el tiempo, cuando el edificio estaba para terminarse, se descubrió que se necesitaba de una piedra de una forma especial para unir los muros y ajustarse a una esquina en particular. Esta necesidad recordó la pieza olvidada y rechazada de piedra que luego ajustó perfectamente. Aquella piedra olvidada ahora la necesitaban. Es una tradición, no estoy diciendo que está en la Biblia, pero me ayuda a entender eso. ¿Cómo realmente somos nosotros con Cristo? A Cristo lo olvidamos muchas veces, lo hacemos a un lado. Pero cuando lo necesitamos, como que vamos a ver, ¿cierto? ¿En qué me puede ayudar? ¿Cómo me puede ayudar mi Cristo, mi Señor? Pero Cristo muchas veces parece esa roca ya olvidada en medio de todo. Como dice aquí esta historia, ¿verdad? Cubierta de escombros. Es como cuando nuestra Biblia, ¿cierto? Está por allá olvidada también, en medio de una biblioteca, en medio de tantos libros. Como ahora tenemos la Biblia digital, entonces se ha vuelto tan fácil. Pero ya nuestra Biblia de papel está por allá olvidada en un rincón de la casa. Eso es lo que nos está enseñando, eso es lo que el apóstol Pedro les está enseñando a esta iglesia. Vengan a la roca. Nuevamente, Él es su roca. Porque si ustedes se refugian en sus propias emociones y si ustedes se refugian en lo que ustedes han logrado, pues sencillamente que no van a poder sobrevivir mucho. Y no van a vencer lo que necesitan. Por eso la invitación, acercándoos a la piedra viva, que muchos han desechado, pero para Dios
preciosa y valiosa. Para el Padre, preciosa. Cristo, nuestro Cristo, es lo más valioso que tenemos en la vida. Él es lo más valioso que usted puede tener. Solo que al ir pasando el tiempo lo vamos olvidando. Es como la salud. La salud es tan valiosa que solamente nos damos cuenta que es valiosa cuando nos enfermamos. Ay, dice, qué dolor, y comienza uno a padecer por cualquier situación, pero mientras estás con salud pareciera ser que esa salud no es tan importante. Entonces comemos lo que queremos, lo que se nos viene, lo que se nos antoja, ¿verdad? Hacemos tantas cosas y después vamos perdiendo la salud hasta que nos acordamos que la salud es importante. Y lo mismo pasa con la vida espiritual, la oración, la iglesia, la palabra. Cuando entendamos nosotros que eso realmente es lo más valioso para nuestras vidas, entonces estaremos dando pasos a un reinicio espiritual, a un reinicio realmente espiritual, y eso cambiará nuestro comportamiento. Y es que esto que el apóstol Pedro les dice a esta iglesia estaba del Antiguo Testamento en un salmo, refiriéndose a Cristo Jesús, como aquel que sería desechado ciertamente por los hombres, y quien para el Padre era escogido y precioso y valioso. Si usted y yo queremos reiniciar nuestra vida espiritual, considere precioso aquello que Dios considera precioso. Dele valor a aquello que Dios le da valor. Comience por allí. No deseche lo que Dios no desecha. Más bien deseche lo que Dios desecha. Y hay cosas que Dios sí desecha. El pecado, la mentira, la maldad, la desecha. El orgullo, la Biblia dice que al altivo lo mira de lejos, desechar la altivez, la arrogancia. Por eso ahí en el capítulo 2, en el versículo 1, no está en diapositiva, pero si usted en su Biblia lee, dice, desechando pues, ¿qué dice allí? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones que son los chismes, ¿verdad? Deseche. Hay cosas que usted sí debe desechar. Y es lo que dice aquí la Biblia, deséchelo. Hágalo a un lado, no le dé valor a eso, no le ponga un valor a eso. Deséchelo. Pero acérquese a Cristo, que es la piedra viva. Acérquese a la palabra, está en el capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Desea, y luego por eso dice, entonces, después ustedes, cuando ustedes desechen lo que deben desechar, entonces dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, cuando tú y yo tomamos la decisión de desechar aquello que Dios desecha y corremos a la palabra de Dios, y entonces cuando usted va a la palabra de Dios, que es como la leche espiritual que no está adulterada, usted empieza a crecer. Y empieza a crecer en el carácter. Interesante, ¿verdad? Cuando los hombres miraron la piedra, cuando los hombres miraron a Cristo, dice la Biblia que amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron seguir en las tinieblas y no venir a la luz. Así dice la Biblia. Cuando los hombres vieron a Cristo lo desecharon. No fue querido. ¿Por qué? ¿Por qué no fue querido Jesús? Porque no encajaba. No encajaba en lo que ellos querían. A veces nos olvidamos que la idea del cristianismo no es que Cristo encaje en nosotros. El propósito del cristianismo es que yo encaje dentro de la voluntad de Dios, es diferente. Tenemos que salir de ese esquema que traemos por tradición, que Dios es el que se tiene que acomodar a nosotros. No, es yo me someto a su voluntad y me someto a su palabra porque creo que Él es la roca. Ese es el propósito. No encajaba en la religión judía, no encajaba en la forma en que ellos vivían sus vidas, no encajaba Jesús. Por eso lo desecharon. Y nunca Jesucristo va a encajar en la vida de una persona que vive en sus propios deseos y en su propia vanidad. Nunca.
Por el contrario, Dios nos pide a nosotros que nos arrepintamos y que vengamos a la roca y que encajemos en Él, porque Él es perfecto. Esa es la vida cristiana. Jesucristo para ellos era inútil, inadecuado para lo que estaban construyendo. Esta piedra no me sirve porque yo construyo de esta manera. Cristo no me sirve aquí porque yo quiero esto, porque yo quiero lo otro. Cristo no me sirve en mis proyectos. Por eso vemos una juventud a la cual Cristo no le sirve, porque le sirve más la tecnología, la ciencia y todo lo demás, pero Cristo no. Porque Cristo pone límites, porque Cristo, ¿verdad? Cristo nos habla de negarse a uno mismo, de cargar la cruz y de seguir. En cambio, el mundo en el cual estamos y todo lo que nosotros vemos nos habla de comodidad, ¿no es cierto? Nos habla de un camino ancho, nos habla de bienestar, nos habla de tantas cosas, ¿verdad? Nos habla maravillas en donde Cristo no encaja. Y si vamos a hablar de la familia, Cristo nos habla en la familia de fidelidad, de respeto, de sujeción, ¿cierto? Cristo viene y nos habla a través de su palabra de sometimiento a la autoridad. No importa quién sea, pero usted allí lo lee. Someteos a todas las autoridades, dice la Biblia. Y los esclavos, dice, los esclavos sigan siendo esclavos, les dice Pedro, no importa, pero sea un buen esclavo, sea un buen siervo. Impresionante, ¿no? O sea, eso en un mundo como en el mundo posmoderno en el cual vivimos nosotros no encaja. Y Cristo no va a encajar. Por eso es desechado. Y solo aquel que acepte a Cristo, que venga a la roca, que venga a Cristo, podrá recibir de esa roca vida, fortaleza. Y la pregunta que quiero hacerle a usted, ¿y tú ya te acercaste a la piedra viva? ¿Tú ya te acercaste a la roca? ¿Tú realmente te has acercado a ese Cristo, a esa roca fuerte, viva, a esa piedra viva? ¿Ya te acercaste a Él? Si así es, entonces tu vida debe estar siendo transformada y cambiada. Tu carácter debe estar siendo más como el de Cristo, poco a poco. El fruto del Espíritu Santo debe estar siendo evidente en tu vida a medida que tú caminas con el Señor, la roca. Si no es así, estás viviendo una vida religiosa, de costumbres. Hemos cambiado de religión y no está pasando nada en nuestras vidas. El segundo aspecto, y es el siguiente: tu valor eterno está determinado por lo que escojas. Tu valor eterno lo determina lo que tú escojas. ¿A quién escoges? Lo que tú escojas determina tu valor. Y yo me atrevería a decir no solamente el valor eterno, sino el valor aquí y ahora también. Lo que tú y yo escojamos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el versículo 5 dice de esta manera. ¿Cómo dice el versículo 5? Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí comienza Pedro y les dice a ellos, a esos cristianos, a esos que verdaderamente eran cristianos, dice, vosotros también. No solamente Cristo es una roca, sino todo aquel que ha venido a Cristo también es una piedra viva. Interesante, ¿verdad? O sea, todo aquel que ha venido a Cristo y se ha identificado con Cristo como la roca, la piedra viva, toda aquella persona que ha venido a Jesucristo, también la Biblia dice que es una piedra viva. Genial, ¿verdad? O sea, eso se llama identidad. ¿Quién soy en Cristo ahora? ¿Quién es usted en Cristo? Ahora usted puede decir confiadamente, no porque usted tenga la capacidad de serlo, sino porque el Señor le ha hecho así. Ahora usted y yo también somos piedras vivas. Piedra viva. Una piedra valiosa también. Y el valor que Dios le ha dado a usted no es un valor que se pueda contar
con dinero, con oro, porque la Biblia dice que el Señor nos salvó a nosotros no con piedras preciosas, no con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso nos hace valiosos. Usted es una piedra viva. Usted es una roca viva también, como dice la palabra de Dios. Vosotros también como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual. Y aquí está el punto. Usted y yo debemos ser edificados como la casa espiritual que somos, la iglesia de Cristo. Usted es una piedra viva que hace parte de la casa espiritual de Dios, que es la iglesia de Cristo. Si aquel templo que Salomón hizo, dice la historia que era espectacular y que era maravilloso y que tenía un esplendor impresionante, la iglesia es mejor, porque ahora la iglesia es la casa de Dios, usted y yo. Por eso depende de lo que escoja. Si usted escoge a Cristo, si usted decide que Cristo es su Señor y su Salvador, si usted ya decidió que Cristo es su roca, entonces usted ahora tiene un valor incalculable, y es que la Biblia dice que usted es una piedra viva, que está puesta aquí en el mundo para construir la iglesia de Cristo, la casa de Dios, la casa espiritual. Somos eso. Es valioso lo que Dios dice acerca de nosotros, por eso es que es tan importante tener identidad con Él. Vosotros también como piedras vivas. Para estos cristianos a quien se les dirige la carta de Pedro, para estos cristianos, Cristo fue precioso, no lo desecharon, fue precioso. Se acercaron a Cristo como la piedra viva, ahora ellos eran piedras vivas. Pero como un cristiano en ese tiempo era una piedra viva en medio del dolor y del sufrimiento que estaban padeciendo, porque estos cristianos a los cuales Pedro les está escribiendo son cristianos perseguidos, son cristianos amenazados de muerte, son cristianos que están pasando momentos difíciles. ¿Cómo Pedro les dice a ellos que son unas piedras vivas en medio de la muerte? Porque era inminente para algunos de ellos que los iban a matar. Pero viene Pedro y les dice, ustedes son piedras vivas. ¿En qué sentido? Porque si Cristo es eterno, ustedes también son eternos. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Mira, Cristo es eterno. ¿Por qué usted y yo somos piedras vivas? Porque usted y yo también tenemos eternidad, somos eternos. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, y eso hace que usted y yo seamos eternos. No moriremos eternamente. Nuestra vida futura está asegurada en Cristo Jesús. Eso es valioso. Su vida futura está asegurada en Cristo. Y no estamos hablando de seguridad terrenal, una seguridad espiritual. ¿No le parece maravilloso? Que usted y yo tengamos seguridad en el futuro, tenemos un futuro asegurado, pero está hablando del futuro eterno. No del futuro aquí en la tierra, sino un futuro eterno. Pero mientras estamos aquí en la tierra, el Señor dice que estará con nosotros, que nos ayudará en el proceso, que nos dará fuerza para seguir adelante. Entonces usted es una piedra viva. Además, la Biblia dice que como piedras vivas, luego si usted va allí, ¿sí? Dice en el versículo 5 que estamos leyendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y luego dice hay algo maravilloso, y dice, y sacerdocio santo. Qué maravilloso, ¿no? Sacerdocio santo. ¿Eso no le parece que es maravilloso? Eso es valioso para nosotros. Solo que nosotros no le damos el valor que tiene. Pero la Biblia dice que usted y yo somos real sacerdocio, un sacerdocio especial. Ese es el calificativo que Dios nos ha dado a nosotros por ser sus hijos, por habernos acercado a Cristo. Por eso el reinicio de nuestra vida tiene que ver con eso, con volver a entender quiénes somos en Jesucristo. ¿Qué tenemos en Cristo? ¿En dónde está nuestra seguridad? Para tener un comportamiento adecuado aquí en la tierra, usted necesita saber quién es usted en Cristo, qué tiene en Cristo. Entonces su vida aquí en la tierra tendrá propósito y tendrá sentido.
Y luego por eso, si usted sigue leyendo, luego usted va y avanza hasta el versículo 9 del capítulo 2 y se encuentra que les dice nuevamente, más vosotros. Y vuelve y les habla a ellos, más vosotros, en el versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. O sea que lo que está diciendo es, ustedes son todo esto no son solamente, son piedras vivas para que construyan la iglesia del Señor, son para que edifiquen la casa de Dios, son piedras vivas, son real sacerdocio, nación santa. Eso es ser una piedra viva, que yo sé que en Cristo Jesús soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy un pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso dice la Biblia, y eso es un comportamiento adecuado. Si soy una piedra viva, significa que eso es lo que yo debo estar haciendo continuamente aquí en la tierra. Y si usted sigue leyendo, en el capítulo 2 se va a encontrar con que el apóstol Pedro comienza a hablarles, o más bien sigue hablándoles acerca de lo que deberían hacer y cómo deberían vivir aquí en la tierra. Y por eso más allá en el versículo 11 le dice, amados, yo les ruego, ¿cierto? Como a extranjeros y peregrinos. Y les habla y les dice, recuerden, ustedes son extranjeros y peregrinos. Esta tierra no es su lugar. Hay algo mejor para ustedes. Aquí son extranjeros, son peregrinos, que no se les olvide. Es algo que nosotros debemos volver, en donde volvemos a reiniciarnos y a entender que nosotros estamos de paso por aquí. De paso, ¿sí? De paso. No estamos aquí para quedarnos, por lo menos no en la forma en como el mundo está ahora. Esto tiene que cambiar un día. Cielo nuevo y tierra nueva, ahí sí estaremos. Pero acá, no. Y lo debo tener claro en mi corazón. Impresionante, ¿verdad? Cómo el Señor les llama a ellos. Les habla de que son extranjeros y peregrinos. Y que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos de la carne. Vivan una vida digna. Y luego en el versículo 13, si usted está leyendo ahí en su Biblia, y por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior y a los gobernadores, les empieza a decir cómo deben vivir aquí en la tierra. Sométase, sujétese, respete, ¿cierto? Y a veces eso es lo que menos hacemos nosotros como cristianos. Y si usted sigue leyendo, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Les dice, hagan bien, hagan el bien, hagan lo mejor posible, porque así hacen callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿sí? Sino como siervos de Dios. Así vivan, les dice Pedro a ellos. Así tienen que vivir. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Eso es algo que a la iglesia de este tiempo un poco le gusta. Ore por las autoridades. Y el versículo 18, si usted sigue leyendo, ahí están más consejos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Que aquí hay para todos, ¿sí? Para todos. Consejos para todos, criados. No solamente, luego escuche lo que dice ahí. Si usted le dice ahí, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué tal? Difíciles. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son piedras vivas. Porque ustedes hacen la diferencia. Porque ustedes están edificando la casa de Dios. Porque debe ser notorio a los demás. Esa es la forma de vivir la vida cristiana aquí, mientras estemos aquí en la tierra. Eso es reiniciar nuestra vida, eso es hacer un reinicio en nuestra vida.
Si usted sigue leyendo, usted podría leer todo eso y se encontrará con muchos consejos. Y luego le va a dar consejo a las esposas y a los esposos, para todos. ¿Cómo debe ser una piedra viva? ¿Cómo debe ser una piedra viva que edifica la casa de Dios? Interesante, ¿verdad? Ese es el mensaje. Eso es el reinicio de una vida que entiende cómo debe vivir aquí en la tierra mientras estemos acá. Y yo quiero que hoy usted sencillamente entienda y comprenda y esté dispuesto que para poder hacer un reinicio de su vida espiritual, lo primero que necesita es acercarse a Cristo, piedra viva. Acérquese a Él. La piedra que fue desechada, usted no la deseche. Usted venga a Cristo. Y si te acercas a Cristo, tú también eres una piedra viva que está aquí para edificar la casa de Dios. Y que ahora usted en Cristo puede decir: soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Y que tengo un propósito: anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a la luz admirable, aquí en la tierra. Ese es mi gran propósito. Esto es tener una conducta adecuada en medio de un mundo hostil. Eso. Pero solamente a través de Cristo. No se puede en nuestras fuerzas. No se puede. Solamente Cristo. Por eso yo le invito a que medite en todo esto. A que estos últimos días del año usted tenga una actitud de reiniciar espiritualmente, de volver a la roca, volver a Cristo, volver a la palabra, volver a la oración, volver a la casa del Señor, volver a la iglesia. Solo cuando usted toma esa decisión, usted le está dando valor a lo que Dios le da valor. Y su vida seguramente que será diferente, muy diferente. Su visión será diferente. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia para poder hacerlo.